En la historia de la Iglesia, cuando recién estaba empezando, el Concilio de Jerusalén es como un faro que nos guía con sabiduría y unión. Este evento no solo fue un punto de inflexión, sino también un símbolo de la capacidad de la Iglesia para adaptarse y crecer en tiempos de incertidumbre. Este concilio, que se hizo más o menos 50 años después del nacimiento de Jesús, fue un momento muy importante para el cristianismo porque ayudó a definir quiénes eran los cristianos y cuál era su trabajo en el mundo. Fue una reunión donde se discutieron temas fundamentales que afectarían la dirección de la fe cristiana. En este encuentro tan especial, los líderes de la Iglesia se juntaron para hablar de cosas muy importantes sobre si debían aceptar a las personas que no eran judías en la fe cristiana. Este debate no solo era teológico, sino también cultural y social, ya que implicaba la inclusión de diversas comunidades en una fe que estaba en expansión. Las decisiones que se tomaron en Jerusalén iban a cambiar el futuro del cristianismo para siempre, porque gracias a ellas, el mensaje de esperanza y salvación llegaría a gente de todas partes del mundo. Este concilio marcó el inicio de una nueva era, donde la fe cristiana se abriría a todas las naciones, llevando un mensaje de amor y redención universal. Para entender bien lo importante que fue el Concilio de Jerusalén, tenemos que saber cómo era la vida en esa época. En el primer siglo después de que nació Jesús, el Imperio Romano era el que mandaba en la zona del mar Mediterráneo. Los romanos querían que todos vivieran como ellos y obedecieran sus leyes. En medio de todo esto, nació el cristianismo, una religión nueva y revolucionaria que venía del judaísmo. Jesús de Nazaret, un maestro judío, decía que el reino de Dios estaba cerca y les pedía a sus seguidores que vivieran de una manera diferente, con amor, perdón y justicia. Después de que Jesús murió y resucitó, sus discípulos empezaron a compartir su mensaje en Jerusalén y en los pueblos cercanos. Guiados por el Espíritu Santo, los primeros cristianos llevaron el mensaje de Jesús más allá de las fronteras de Judea, extendiéndose rápidamente por toda la región. Llegaron a samaritanos y a otras personas que no eran judías, compartiendo el mensaje de amor y salvación de Jesús con todos. Y a muchos les gustó lo que escuchaban sobre Jesús. La promesa de una nueva vida y la esperanza de salvación resonaron profundamente en sus corazones. Pero esta rápida expansión del cristianismo fuera del mundo judío trajo un problema muy importante y complejo. ¿Cómo debían integrar a estos nuevos cristianos que no eran judíos a la comunidad cristiana, que hasta entonces había sido casi totalmente judía? La cuestión de la identidad y las prácticas religiosas se volvió central. Para muchos cristianos judíos, la circuncisión era muy importante. Era una práctica profundamente arraigada en su identidad y tradición. Creían que era una señal de que Dios había hecho un pacto con Abraham y que era necesaria para la salvación. Esta creencia estaba firmemente basada en las Escrituras y en siglos de tradición. Por otro lado, algunos cristianos, como Pablo, decían que la salvación era un regalo de Dios que se recibía por la fe en Jesucristo, sin necesidad de seguir las leyes judías. No por obedecer la ley judía. Este debate sobre la fe y la ley fue fundamental para definir la identidad del cristianismo naciente y su relación con sus raíces judías. Esta diferencia de opiniones sobre si los que no eran judíos debían circuncidarse o no se convirtió en un gran problema para la Iglesia primitiva. La cuestión no era solo una práctica física, sino que tocaba el corazón de la identidad y la fe de los primeros cristianos. Algunos creyentes judíos insistían en que todos los cristianos debían seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, como un requisito esencial para la salvación. Mientras tanto, otros, liderados por Pablo y Bernabé, defendían la libertad de los gentiles en Cristo, argumentando que la fe en Jesús era suficiente para la salvación. El problema se puso peor cuando algunos hombres de Judea llegaron a Antioquía, donde Pablo y Bernabé estaban predicando a los gentiles. Estos hombres comenzaron a enseñar que sin la circuncisión, los gentiles no podían ser verdaderamente salvos, creando confusión y división entre los nuevos creyentes. Estos hombres decían que los gentiles tenían que circuncidarse para salvarse, lo que contradecía totalmente el mensaje de Pablo. Pablo y Bernabé se opusieron firmemente a esta enseñanza, defendiendo que la gracia de Dios a través de la fe en Cristo era suficiente para todos, sin necesidad de cumplir con las leyes judías. Para solucionar este problema tan grave,
se decidió convocar un concilio en Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos de la Iglesia se reunirían para discutir el asunto y pedir la guía del Espíritu Santo. Este concilio sería crucial para determinar la dirección futura de la Iglesia y cómo integrar a los gentiles en la comunidad cristiana sin imponerles las leyes judías. El Concilio de Jerusalén, que está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, reunió a líderes de la Iglesia de Jerusalén y Antioquía. Entre ellos estaban Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago, el hermano de Jesús y otros. Después de una larga discusión, me levanté para contarles mi propia experiencia. Les conté que Dios me había mostrado que no debía pensar que ninguna persona era impura o indigna, sin importar su origen o su religión. Les recordé que el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio, un soldado romano que no era judío, y sobre su familia, mientras les predicaba el Evangelio. Basándome en esto, dije que la salvación se obtenía por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, no por cumplir la ley. Después de Pedro, Bernabé y yo contamos cómo el Evangelio había transformado las vidas de los gentiles. Hablamos de los milagros y señales que Dios había hecho a través de nosotros entre los gentiles, lo que demostraba que el Espíritu Santo también estaba con ellos. Yo dije que la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, era una carga muy pesada que ni nosotros ni nuestros antepasados habíamos podido soportar. En cambio, la salvación se ofrecía como un regalo a todos, judíos y gentiles por igual, a través de la fe en Jesucristo. Después de escuchar a Pedro, Pablo, Bernabé y otros, Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, habló. Santiago era conocido por su sabiduría y su conocimiento de la Biblia. Citando al profeta Amós, dijo que la Biblia ya decía que Dios quería incluir a los gentiles en su plan. Propuso que se enviara una carta a los nuevos cristianos gentiles, pidiéndoles que dejaran de hacer ciertas cosas que los judíos consideraban ofensivas, como comer carne ofrecida a los ídolos, comer sangre, comer carne de animales estrangulados y tener relaciones sexuales prohibidas. Sección 8. Decisiones del concilio. Un camino a seguir. Todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de Santiago, lo que demuestra que el Espíritu Santo estaba guiando al concilio con sabiduría. Las decisiones tomadas en Jerusalén buscaban honrar la obra de Dios tanto entre los judíos como entre los gentiles, manteniendo la unidad y la integridad del Evangelio. Se escribió una carta, conocida como la Carta Apostólica, para enviarla a las iglesias gentiles, informándoles de las decisiones del concilio. La carta decía claramente que los gentiles no estaban obligados a seguir la ley de Moisés, pero les animaba a vivir vidas santas y a evitar prácticas que pudieran causar división o problemas. Sección 9. La Carta a los Gentiles. Libertad y responsabilidad. La Carta Apostólica, un documento corto pero muy importante, comunicó las decisiones del concilio a las iglesias gentiles. Se les informaba a los gentiles que no era necesario que se circuncidaran ni que siguieran la ley de Moisés para ser salvos. Esta declaración liberó a los nuevos cristianos gentiles de la carga de la ley y confirmó que la salvación se recibía por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, la carta también les pedía a los gentiles que se abstuvieran de ciertas prácticas que eran especialmente ofensivas para los judíos, como comer carne ofrecida a los ídolos, comer sangre, comer carne de animales estrangulados y la inmoralidad sexual. Sección 10. Un modelo de discernimiento para la Iglesia. El Concilio de Jerusalén nos enseña cómo la Iglesia de todos los tiempos debe tomar decisiones importantes. Ante un problema doctrinal y práctico que amenazaba con dividir a la Iglesia, los apóstoles y los ancianos se reunieron para buscar la voluntad de Dios. El concilio no se basó en opiniones personales o en argumentos teológicos complicados. En cambio, escucharon atentamente a aquellos que habían experimentado el poder del Evangelio tanto entre judíos como entre gentiles. Sección 11. El legado duradero del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén cambió para siempre el desarrollo del cristianismo. Sus decisiones permitieron que el Evangelio se expandiera entre los gentiles, rompiendo las barreras étnicas y culturales.
La afirmación de que la salvación se recibía por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y no por obedecer la ley, se convirtió en un pilar fundamental de la fe cristiana. Esta verdad liberó a muchas personas de la carga del legalismo y permitió que personas de todos los orígenes recibieran la gracia de Dios. Hoy en día, la Iglesia enfrenta nuevos desafíos y controversias. Sin embargo, el Concilio de Jerusalén nos recuerda la importancia de la unidad, el diálogo y la fidelidad al Evangelio. Este video fue editado y producido por Gilberto Vázquez, laico de la Iglesia San Juan de Dios en la ciudad de Norwalk, California. Suscríbete al canal y dale un like. Así seguirás recibiendo esta clase de material catequético para tu formación.